Vamos a continuar hablando sobre la temática del bautismo. Y hoy vamos a hablar de, ¿cómo se llama ese título rojo? La fórmula del bautismo o la fórmula bautismal. Amén. Y vamos a leer entonces la Biblia en Mateo, el capítulo 28, versículo 19 y 20. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, a ver, todos a una voz. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces vamos a meditar en la palabra, a hablar un poco de este tema, la fórmula del bautismo o la fórmula bautismal. Gloria al Señor. Entonces, bíblicamente pregunto yo, hoy sí no traigo premios. Pregunto yo, bíblicamente, ¿cuántos bautismos existen? ¿Cuántos? ¿Uno? Bautismos en agua. Sí, porque la Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Pero hablando del bautismo en agua, ¿cuántos bautismos existen? Uno, ¿cierto? Bueno, entonces el propósito de la enseñanza en esta mañana es que de pronto, si hay dudas aún al respecto, las podamos aclarar. Y que usted y yo, como cristianos y creyentes de la unicidad, pentecostales, 100%, podamos explicar a Mateo 28, 19. Amén. Y que podamos tener la absoluta seguridad que en Mateo 28, 19 no hay tres dioses, ni habla de tres personas, no habla de tres divinidades. Porque a veces cuando uno habla con la gente que conoce de la Biblia y que han sido instruidos en una doctrina que se llama la doctrina de la Trinidad, y eso se nos enseñó a nosotros cuando, incluso siendo católicos. A mí me enseñaron que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Entonces cuando se habla de tres personas distintas, ¿qué significa eso? ¿Qué significa la palabra distinto? Que son diferentes, que ni se conocen, ¿cierto? Que no tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces ya por ahí empieza un problema. Otro problema comienza entonces cuando se habla de que son tres y más sin embargo uno. Entonces, bueno, o tres o cuatro o uno al fin, porque ahí lo ponen a patinar a uno, ¿cierto? Si son tres, o si es uno, o si son tres y le sumo uno, ¿cuánto me da? Entonces se crea un problema teológico ahí. Así que entonces vamos a mirar hoy, a examinar un poquito esta parte del bautismo, y pues por ende tenemos que aclarar el tema de que se ha inventado, porque yo quiero decirles con absoluta seguridad de que la doctrina de la Trinidad no es bíblica. La Biblia desde el comienzo habla de un solo Dios. ¿Cuándo surgió, cuándo nació esa doctrina? Hay una fecha y hay un lugar. Eso nació en un concilio en la ciudad de Nicea, Italia, el año 325 después de Cristo,
cuando algunos religiosos de la época se reunieron y ellos dedujeron o ellos acordaron o dieron por establecido que entonces en la divinidad de Dios hay tres personas, ¿cierto? Que el Padre es una persona, que el Hijo es otra persona y que el Espíritu Santo es otra persona. Entonces de ahí nace el dogma de las tres personas distintas, ¿sí? Pero ahí también hay otro problema, una congruencia, una contradicción teológica. No que la Biblia se contradiga, sino dependiendo de la interpretación que se da así. Porque Dios no es una persona. Una persona es un ser de carne y hueso, ¿cierto? Y es un ser que está limitado. Porque si yo comparo a Dios y digo que Dios es una persona, entonces lo estoy comparando a cualquier mortal, ¿cierto? Y Dios es trascendente, Dios es infinito, Dios es espíritu. ¿Sí? Esa es la naturaleza de Dios. La Biblia nunca dice Dios es persona. La Biblia dice Dios es espíritu. Entonces quiero como aclarar esto para que el tema ya relacionado con el bautismo nos pueda de pronto quedar más claro todavía. Así que entonces el Señor dice, id, dijo el Señor a sus discípulos, id por tanto id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Quiero enfatizar en esa expresión, en el nombre. Entonces, cuando la Biblia habla en el nombre, ¿está hablando en plural o en singular? En singular, porque se está refiriendo a uno, ¿cierto? Si fueran varios, 4 o 5 o 3, entonces diría en los nombres de fulano, ¿sí? O en nombre de sutanos, pero no dice nombre, sino en él. Porque ese él, mírelo ahí en su Biblia para que usted lo detalle. En él, esa palabra él se está refiriendo a cuántos. Si yo digo él tiene camisa morada, ¿a quién me estoy refiriendo? Y si digo ellos tienen uno camisa morada y el otro camisa vino tinto, entonces ¿a cuántos me refiero? Entonces ya me estoy refiriendo a varios o a dos. Entonces la gramática es importante dentro del texto bíblico. Entonces la expresión dice en él. Si dijera el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces ahí sí, entonces no está el artículo que define a quién se estará refiriendo. Pero es cierto que el texto dice así, dice en el nombre, ¿cierto? En el nombre. Pero está mencionando 3 títulos o características o atributos, ¿cierto? En el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que el Padre debe tener nombre, ¿cierto? Que el Hijo debe tener nombre y que el Espíritu Santo debe tener nombre. Levanten la mano todos los padres de familia que hay conmigo. ¿Y a usted en la empresa le dicen padre? Por ahí por la calle los muchachos dicen padrecito, pero eso es cuando nos van a pedir una moneda, ¿sí? Pero a usted lo llaman Rafael, a usted lo llaman Antonio, a usted lo llaman Juan, a mí me llaman Jorge, porque esa es nuestra identidad. Yo tengo una característica, tengo un título y es el de ser padre de familia, pero también soy pastor, puedo ser un médico, puedo ser un abogado, pero tengo mi nombre. Igual Dios. Algún día estudiaremos un poquito de la doctrina del nombre y aclararemos más cosas.
Porque la palabra Jehová, ni la palabra Yahvé, ni Elohim, ni el Shaddai, ni como lo mencionaron los hebreos, es el nombre de Dios. ¿Sí? Los que se llaman testigos dicen que el nombre de Dios es Jehová. Y entonces los otros dicen, y es Alá, y el otro dice, es Yahvé. Pero ni Alá, ni Yahvé, ni Jehová. Dios tiene un nombre. Y ese nombre estuvo reservado durante el Antiguo Testamento. Y se reveló al comenzar el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo no es nombre. Entonces, mis hermanos, qué importante es que podamos discernir esto y que cuando usted lee a Mateo 28, 19, usted no está leyendo a una Trinidad. Porque a veces me da la impresión, y así es, que hay hermanos que como que le tienen a ese texto como, uy, poder en Jesús. No me quiero contaminar con la Trinidad. Ay, no hay Trinidad. Léalo, apréndaselo. Amén. Porque si usted algún día va a explicar la doctrina del bautismo, tiene que partir de ahí. Gloria a Dios. Entonces, el texto dice que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces el Padre, ¿dónde va a estar? Esa es otra pregunta, ¿no? ¿Cierto? Y el Espíritu Santo, o sea, y después dijo el Señor, y yo enviaré el Consolador para que esté con vosotros. Dice, no, pues con dos ya menos miedo me da, porque va conmigo el Hijo y el Espíritu, ¿cierto? Pero entonces el Padre, ¿qué pasó con el Padre? Entonces Él dijo, yo estoy con vosotros. Y quiero de paso quiero corregir algo que yo he escuchado a muchos hermanos cuando citan ese versículo, y es que lo hablan en tiempo futuro. Y aquí yo estaré. El Señor no dijo eso. ¿Sí lo leyó bien? Si quiere, vuelva y léalo. Que no dice, he aquí yo estaré, sino dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Sí dice así su Biblia igual que la mía? Claro. Hasta el final. Entonces, mis hermanos, por eso cuando estudiemos la Biblia hay que estudiarla con cuidado, con detenimiento y teniendo en cuenta eso de la gramática, eso de los verbos, de las comas. Una simple coma, que es una comita, una cosita y que usted hace ahí, no sé cómo la hace, se la hace como un garabato, bueno, no sé cómo la haga usted, pero esa simple comita, si se obvia, si se pasa por alto, altera el significado de todo un texto. ¿Sí ven? Entonces por eso es importante leer, teniendo en cuenta la parte gramatical. Entonces quería hacer esta explicación respecto a la supuesta doctrina de la Trinidad. Aparte de eso, la Trinidad, el nombre Trinidad es más femenino que masculino. Entonces, si lo aplicáramos a Dios, pues tampoco sería razonable, ¿cierto? O sea, por donde usted mire, no existe Trinidad. No la busque, no se la invente, porque ahí no está. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a ubicarnos en el tema del bautismo. Y entonces, porque vuelvo a decir, hay gente que enseña que en la Biblia hay dos bautismos, por eso yo les pregunté hace un momento. Entonces, unos dicen, es que el bautismo de Mateo 28, 19 es para los gentiles y el bautismo de Hechos 2:38 es para los judíos. Pues ahora vamos a mirar la Biblia a ver si ese argumento es cierto. Pero también resulta que hay unos que se bautizan en nombre de los muertos.
¿Sabía eso? Se bautizan en nombre de los muertos, ¿sí? Del que ya murió. O se bautiza uno solo de la familia y dice, no, como ya mi papá se bautizó, entonces ya los demás somos salvos. Entonces existen varias doctrinas que no son bíblicas y que es importante que nosotros entendamos esto, porque nosotros somos predicadores del evangelio, ¿o no? Y cuando usted y yo hablemos del evangelio tenemos que hablarlo como es, porque cuando usted habla del evangelio es como el médico cuando está formulando un medicamento, o como cuando el médico está haciendo una cirugía. Si al médico se le van las luces con los medicamentos y con el procedimiento quirúrgico, el paciente peligra, ¿cierto? Se muere el paciente. Entonces, cuando uno evangeliza a una persona y la evangeliza mal, entonces ese paciente queda mal evangelizado. Y así va a quedar toda la vida de resabiado. Por eso cuando usted evangelice, usted tiene que evangelizar como es, a partir de su testimonio. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a definir este término, porque ¿cuál es el tema? ¿Me recuerdan el tema de hoy? La fórmula del bautismo es el tema, o la fórmula bautismal. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Es como una fórmula molecular. Pronto los que saben de química entienden un poco más de eso. Bueno, entonces la palabra fórmula aplica en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en las matemáticas, una fórmula algebraica, ¿cierto? En la química hay fórmulas para desarrollar diferentes ejercicios y fórmulas, compuestos químicos, ¿cierto? Por ejemplo, el champú que usted se aplica es una fórmula química, ¿cierto? Así sea el rey. A veces uno toca bañarse con jabón rey, esa es una fórmula. Y eso hace brillar el pelo, ¿oyeron? Gloria al Señor. Eso le evita todas esas menjurjes que usted se echa. Gloria al Señor. Existe una fórmula farmacológica que es una fórmula médica. Listo. Entonces, y podríamos hablar de muchas fórmulas, fórmulas deportivas, automovilísticas, en fin. Entonces, pero ¿cuál es el propósito de una fórmula? Dígame usted. ¿Para qué se expide una fórmula? Bueno, para mejorar al paciente. Pero para solucionar un problema, ¿cierto? ¿Para qué más sería? ¿Para qué? Para obtener un resultado. ¿Alguien dijo algo por aquí? Eso es. Así es. Una fórmula es esto, mire, y concuerda con lo que él nos dice. Una fórmula que es un método o procedimiento que práctico que permite resolver problemas o ejecutar procesos de manera ordenada y sistemática a fin de obtener un resultado específico y controlado. Entonces, es para que se haga algo conforme se debe hacer. Porque si me dan una fórmula algebraica, matemática, química, y yo no hago el procedimiento como la fórmula lo indica, entonces voy a perder la previa. Voy a perder el quiz de álgebra. Voy a perder el parcial de química. Voy a sacar un producto malo, ¿cierto? Entonces yo hago champús, jabones, en fin, cremas, medicamentos, porque los medicamentos son compuestos y todo tiene una fórmula, un método que dice cómo se debe hacer, cuántos gramos de esto, cuántos de amoxicilina,
todo está especificado. Y si la fórmula se altera, entonces el procedimiento sale mal, alterado. Y los resultados por aquí, porque aquí nos hablan de resultados, ¿cierto? Y entonces el resultado no se lograría. ¿Sí me entienden? Entonces el bautismo tiene su fórmula. Y si esa fórmula es alterada, entonces el resultado no se va a obtener. Hace 8 días decíamos en el significado del bautismo que el bautismo es como el cheque al portador, ¿cierto? Que el bautismo es sinónimo de sepultura. O sea que si yo bautizo a alguien y no lo sumerjo completamente dentro de las aguas, estoy alterando la fórmula, ¿sí? Si no le invoco el nombre que la Biblia enseña, porque en el bautismo se recibe perdón de pecados, ¿cierto? Pero si yo le digo a la persona, lo bautizo en el nombre de María y José, entonces, ¿la fórmula está bien aplicada? No, no está bien aplicada. Entonces fíjese que el aplicar una fórmula es importante, pero hay que aplicarla conforme debe ser, conforme el método, ¿cierto? Conforme el procedimiento. ¿Cuántas veces ha escuchado usted decir que en la clínica tal se murió una señora por un mal procedimiento? Se ha escuchado por Séptimo Día y por El Rastro y por todos esos programas de las muchachas que quieren arreglar su figura y cómo terminan. Terminan en un ataúd. Así que, hermana, esté tranquila con su figura. El Señor la hizo así, eso no le ponga peros. Además su marido la ama así como ustedes. Con tal que la ame él, y usted pierda cuidado. Gloria a Dios. Porque ese es el problema de los malos procedimientos, ¿sí? Y hay gente que se ha bautizado mal, y mal se han quedado, y mal van a terminar. Sí, entonces por eso hay que hacer las cosas como dice la Escritura. Entonces ya tenemos claro el concepto de una fórmula, ¿cierto? Que es una fórmula. Ahora vamos a mirar la fórmula del bautismo. Gloria al Señor. Entonces, cuando uno mira la Biblia y cuando nos basamos en Mateo 28, 19, que es el texto que estamos tomando como base, entonces encontramos que según Mateo 28, 19, la fórmula del bautismo es en el nombre y no en los nombres o títulos. ¿Sí? ¿Nos queda claro eso? Porque Mateo dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Nombra a la expresión Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ya dijimos que la palabra Padre no es nombre, ni la palabra Hijo, ni la palabra Espíritu Santo. ¿Sí? Esas son formas de llamar a Dios. Pero la fórmula está dada en el nombre. Es decir, toda persona que se bautice debe bautizarse en el nombre. Ya ahorita vamos a mirar cuál es el nombre, ¿cierto? Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo, vuelvo a repetirle, no son nombres. Usted es padre, pero tiene nombre. Usted es mamá, pero tiene nombre. Usted es abuela, pero tiene nombre. Los únicos que le dicen abuela son sus nietos, ¿cierto? Nadie más le decir, oiga, hermana abuela, venga, dirija aquí una alabanza. No. ¿Cierto que no? La hermana fulana de tal. ¿Por qué? Porque ella tiene un nombre. Gloria a Dios. Entonces, un nombre, ¿cuál es la característica de un nombre? Un nombre revela la identidad o tiene que ver con la identificación de un individuo. Eso es la característica del nombre.
Entonces cuando se habla de un nombre, se está hablando de la identidad. Cuando le preguntan a usted su nombre, ¿qué le están diciendo? Identifíquese. Y la autoridad o la persona que le está pidiendo a usted su identidad, además de eso le dice, ¿me permite su cédula? ¿Cierto? Y si su cédula es la original, entonces su cédula dice cómo se llama usted. ¿Sí? Porque yo puedo decirle, mi nombre es Jorge Humberto Murcia, pero es que ella de pronto no me cree ni me conoce, entonces para estar seguro me pide mi cédula. Y ahí está esta figura hermosa, amén, y mi nombre, y un número de cédula que es único. ¿Sabía que usted su número de cédula es único? ¿O se repite? ¿Cierto, hermana, que no? No hay ni un solo número de cédula repetido. Si hay repetido es porque se le falsificaron su cédula. ¿Sí? Si otra persona, llámese como se llame, tiene su mismo número, uy, hermano, usted está en problemas. Porque quiere decir que le falsificaron su documento de identidad. Los nombres se pueden repetir. Hay muchas Marías, hay muchos Jorges. Y así mi nombre como tal lo he encontrado, Jorge Humberto Murcia. Hay gente que se llama así. Pero mi número de cédula es único. ¿Sí? Es único. Entonces por eso es importante el nombre. Porque es que hay gente que dice, no, pastor, a mí no me importa, al fin no me importa cómo me bautizaron. Al fin y al cabo me hice bautizar, pero sí importa. Claro que sí importa en qué nombre lo bautizaron a usted. Claro, porque la Biblia habla de un solo nombre. ¿Sí? Habla de un solo nombre. Hablar de un título es hablar de características o de atributos. Mire la diferencia que hay entre nombre y título. Aquí hay identidad. Aquí hay identificación. Se sabe realmente quién es la persona. Pero el título solamente refiere una característica. Entonces yo puedo aquí presentarles un día a un conferencista, decirle, bueno, tenemos aquí a un hermano psicólogo, abogado, él nos va a dar una disertación sobre tal tema. Yo lo presenté como abogado. Usted dijo, pero ese hermano, ¿cómo se llamará? ¿Sí ve que es importante el nombre? Es importante el nombre. Hay hermanos que se bautizaron ya hace muchos años, incluso ya no recuerdan el nombre del pastor que los bautizó. Pero eso sería importante recordarlo. Sería importante recordar la fecha en que a usted lo bautizaron. Levanten la mano los que todavía se acuerdan de la fecha de su bautismo. Y a algunos ya les olvidó. Eso es importante, porque tiene que ver con esto, con identidad. Gloria al Señor. Entonces, lo que quiero es que nos quede claro esto. La diferencia entre nombre y título. ¿Sí? Entonces, por eso el bautismo que la Biblia registra es en el nombre de Jesucristo. Amén. Es en el nombre de Jesucristo. Porque aquí, ya más adelante vamos a mirar allí, más adelante un paralelo que va a ser entre dos textos. Pero aquí en Mateo 28, 19, a ninguna persona bautizaron. Tenga claro eso. Porque cuando usted tiene que defender la doctrina de la unicidad o se encuentra con alguien que cree que el bautismo es en el nombre de los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, le van a decir a usted, uy no, usted sí está mal bautizado. Porque usted le hizo caso a Pedro, en cambio nosotros le estamos haciendo caso al mismo Señor Jesucristo. Pero resulta que en Mateo 28, 19 a ninguna persona bautizaron. Ahí se está dando las instrucciones.
ahí se está dando una orden, un mandato, una comisión. Comisión se llama a un grupo de personas encargadas de ejecutar una orden. Pero la comisión no puede ir a ejecutar la orden hasta que no les digan qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en Mateo 28:19 no bautizaron a ninguna persona. Los bautismos que están en la Biblia, que se registra la Biblia, ya para salvación dentro de la gracia, porque claro, Mateo sí habla de bautismos, pero están por allá atrás, en los que bautizó Juan. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Que él sí bautizó gente, pero el bautismo de Juan no invocaba ningún nombre. Le decía a la gente: yo lo bautizo para arrepentimiento, ¿cierto? Pero aquí en Mateo 28:19 a nadie están bautizando. Es importante tener en cuenta eso. Entonces estamos diciendo que la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. Sí nos referimos a Dios, sino que son ¿qué? Manifestaciones de Dios. Dios tiene muchas maneras de manifestarse, muchos títulos, muchos atributos. Usted lo lee a Él como el abogado, como el juez, como el pastor, como la roca. Bueno, hay una cantidad de atributos o de títulos que se relacionan con Dios, pero esos no son nombres. Entonces, cuando la Biblia habla de Padre, de Hijo y Espíritu Santo, está hablando de manifestaciones, más no de nombres. ¿Sí nos queda claro eso? Bueno. Entonces póngale cuidado a esto. Dios se manifiesta como Padre porque es ¿qué? Y se manifiesta como Hijo ¿por qué? Y se manifiesta como Espíritu Santo porque Él es el Consolador. Son funciones, son atributos, son características de Dios. Pero no significa que haya un Dios que creó el mundo, que haya otro Dios que redima a la humanidad y que haya otro Dios que consuele a la iglesia. No es así. O sea, no hay tres dioses. ¿Sí? No hay tres dioses. Porque la Biblia nunca habla de tres dioses. La Biblia siempre habla de un solo Dios, ¿cierto? En el principio creó Dios. Si la creación fuera el producto de diferentes dioses, ¿cómo diría la Biblia? En el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. ¿Sí? Y todavía sigue diciendo el versículo 2, y el Espíritu, no habla de los espíritus, ni dice ni el espíritu de los dioses, sino dice y el Espíritu de Dios se movía. Entonces desde el comienzo la Biblia nos habla de unicidad y termina hablando de unicidad. ¿Qué es unicidad? Para los que no saben, la doctrina del único Dios. ¿Listo? Entonces son manifestaciones, más no son nombres. Entonces Dios se caracteriza por esto. Él es el creador. Él se hizo hombre para venir a redimir la humanidad. Cuando usted estudia un poco sobre la doctrina de la redención, va a entender un poco más por qué Dios se hizo hombre. ¿Sí? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Porque es que el Redentor debía ser pariente cercano. El Goel lo llama el hebreo. Debía ser pariente cercano. Y como Dios es espíritu y nosotros somos materia, entonces ¿cómo se podía Dios hacer pariente cercano de la humanidad? Haciéndose hombre. No había otra alternativa. Por eso Dios se hizo hombre.
pero Él no dejó de ser Dios. Amén. Y si a usted le preguntan, ¿y entonces el Padre dónde estaba? ¿Y dónde estaba Dios cuando el Hijo estuvo aquí? Si es cierto que Él es el mismo Dios. Pues la Biblia dice que Dios estaba ¿en dónde? En Cristo, ¿cierto? Y Colosenses dice que en Él, o sea en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, tenemos que entender un poco la palabra. Entonces nos queda claro esto, ¿cierto? Entonces ahora vamos a mirar, porque si la Biblia habla del nombre del Padre, tiene que decirnos cuál es el nombre del Padre. Si la Biblia nos está diciendo ahí que está mencionando el nombre del Hijo, pues nos tiene que decir quién es el nombre del Hijo y quién es el nombre del Espíritu Santo. Entonces miremos esto. El nombre del Padre es Jesús. El nombre del Hijo, ¿cómo es? Y el nombre del Espíritu Santo. O sea que hay 3 Jesuses. ¿Ah? Gloria a Dios. Entonces ese Dios que es Espíritu, que se hizo hombre, tiene un nombre. Y ese nombre no fue dado a conocer en el Antiguo Testamento. Recuerda que algunas personas preguntaron por el nombre. Jacob le dijo, ¿y cuál es tu nombre? Y el Señor no le dio el nombre a Jacob. Y más adelante Manoa, cuando el Señor le anunció que ellos iban a ser los padres de Sansón, también le preguntaron, ¿y cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla la profecía te honremos. ¿Y qué le dijo el ángel de Jehová? ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y ahí lo dejó. Y Moisés, ¿se recuerdan? Moisés le dijo, bueno, y si yo voy allá donde los hebreos que están en Egipto y ellos me preguntan que en nombre de quién vengo, él les dijo, listo, ustedes simplemente díganles que el yo soy me envió a vosotros. ¿Y cómo así el yo soy? Es que esa palabra, el yo soy, significa el Dios que existe por sí mismo. Dios no necesita que otro le dé vida. Hay una doctrina que enseña que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. O sea, que Dios es como un ser inerte, ¿no? Para que este aparato suene, hay que aplicarle corriente y hay que aplicarle un sistema de audio. Esa sería la fuerza activa, ¿no? Y si no, pues es un objeto que no sirve. Entonces mire hasta dónde las interpretaciones bíblicas bajan a Dios. O sea, que Dios sin espíritu entonces no sirve. Eso es lo que enseña la doctrina de los señores testigos. Que el Espíritu Santo es la ¿qué? La fuerza activa de Dios. O sea, que a Dios lo mueve un motor. No, Él se mueve solo. ¿Sí o no? Él se mueve solo. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a mirar la Biblia. Entonces, ¿qué dice la Biblia en Juan capítulo 14, versículos 6 al 9? Ahí la Biblia está identificando que Jesús es el mismo Padre, ¿cierto? Gloria a Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Me gustaría que lo leyera usted en su Biblia. Nadie viene al Padre. Nadie viene. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el mismo Padre. Porque si fuera la teoría cierta que el Padre se quedó allá y mandó al Hijo aquí, el texto dijera, nadie va. Pero tenga cuidado, porque hay versiones de Biblias que las han alterado. Y hay versiones que la cambiaron y dice nadie va. Entonces tenga cuidado. Por eso compare los textos bíblicos en muchas versiones.
Pero el texto original dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y mira lo que les dice en el versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Amén. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué está diciendo el Señor? Que ellos ya están viendo al Padre y están conociendo al Padre. Eso es lo que dice el versículo 7. Mi Biblia dice así: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Y cómo habían visto ellos al Padre si supuestamente el Padre se había quedado allá arriba? Entonces Él está diciendo, yo soy el Padre. Claro, eso causó confusión en Felipe, y como puede causarnos a cualquiera de nosotros. Entonces, ¿qué le dijo Felipe en el versículo 8? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, Señor, aclárame ese pedacito que me quedó, me dejó como confundido. Y mire lo que el Señor le dice en el versículo 9. Jesús le dijo, o sea, lo regañó así pasito, ¿no? Y lo iba regañando un poquito. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. En otras palabras, así como cuando usted dice, me extraña, hermano. ¿Sí o no? Me extraña, Felipe, que usted no me conozca y estoy andando con ustedes hace 3 años. Amén. ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros? Y no me has conocido, Felipe. Y le aclara, el que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea que si el Padre se hubiera quedado allá, como dice la interpretación, él ha dicho, bueno, tranquilo Felipe, usted no se preocupe, persevere, sea un hermano santo, no se vaya a apartar del camino del Señor, y cuando usted llegue al cielo, allá le voy a mostrar a mi papá. Eso hubiera sido lógico, si fuera cierto eso. Porque es maluco que uno de mis hijos me usurpe mi lugar, ¿cierto? Que mi hijo se haga pasar por mí y haga cosas buenas o malas. Yo no se lo permitiría, no, mijito, coja oficio, ¿sí? Entonces, porque si no es como dice la Biblia, que Jesús es el mismo Padre, entonces Jesús estaría usurpando un lugar, una posición. Jesús estaría usurpando un título que no le corresponde, y eso tiene cárcel, ¿sí o no? Cuando alguien se hace pasar por otro, claro, eso le mete en su canazo. Entonces, mi hermano, por donde usted mire, las cosas no son así. A Jesús le hubieran metido su canazo por haberse pasado por el Padre, pero es que Él es el Padre. Él lo dijo, si me conocen, pues también conocen al Padre. Y desde ahora lo han visto. ¿Y cómo así? ¿Dónde está su papá? Pues mírenlo acá, aquí está el Padre. Y entonces Felipe dijo, pero Señor, ¿cómo así? Y el Señor volvió y se lo aclaró. Y le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si la Biblia habla del Padre, entonces ese Padre es Jesús. Y el Padre entonces tiene un nombre, ¿sí? Entonces, si le preguntan a usted que cuál es el nombre del Padre, la Biblia enseña que es Jesús. No es Jehová, no es Yahvé. Esas son expresiones, perdón, de acuerdo a la época en que Dios se dio a conocer. Entonces, ¿nos queda claro eso? ¿O lo explicamos más claramente? Nos queda claro que el nombre del Padre es
¿Es quién? Jesús. Ahora el nombre del Hijo, Mateo 1:21. ¿Qué dice Mateo 1:21? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y ahí la razón, ¿cierto? Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús significa Jehová salva. Amén. O Jehová es salvador. Eso significa la palabra Jesús. O sea que el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. ¿No lo creen? Uy, hermanos, eso sí me asusta. Y si quieren más claridad, ahí está en Mateo 1. Y el ángel explicó a José: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea que ese niño que nació de María, que le pusieron por nombre Jesús, es Dios. Eso lo dice la Biblia. Emmanuel, al traducirlo al español o a cualquier otro idioma, significa Dios con nosotros. Entonces, si le preguntan a usted que dónde estaba Dios mientras Jesús murió, mientras Jesús hizo, mientras Jesús sanó, está ahí. Está en Jesús, porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Ahora, el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Volvemos a Juan capítulo 14. Esto yo se lo explico así como más con más plastilina a los que hacen el cursillo bautismal. Juan capítulo 14, versículo 15 al 18. Dice así el texto: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Si usted se queda ahí nomás, claro, usted ve la Trinidad, dice, ¿sí ve? Y se lo van a mostrar un día estos. Así. ¿Sí ve? Mire, ¿quién está hablando? Está hablando Jesús. ¿Y de quiénes está hablando? Pues del Padre y del Consolador. Pues dice, no, pero hermano, ahí están los tres. Pero dijimos que cuando habla la Biblia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no habla de personas ni de dioses, sino ¿de qué habla? De manifestaciones, ¿cierto? O de características. Entonces, pero no nos podemos quedar ahí. Hay que leer el versículo 17 y el versículo 18 para poder entender bien lo que el Señor quiso decir. Entonces el versículo 17 dice que el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Consolador es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo, cuando habla del mundo, habla del que no conoce a Dios, ¿cierto? El cual el mundo no le puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque no le ve ni le conoce. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Pero hay un pero. Pero vosotros le conocéis. O sea que ellos ya conocían al Consolador. ¿Sí o no? Pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí hay gramaticalmente estas palabritas con y en se llaman preposiciones o conjunciones. Bueno, no recuerdo ahora, pero esas palabritas son las que le dan sentido al texto o a una conversación. Una cosa es estar con y otra cosa es estar en. Son conjunciones, ¿sí? Entonces, por aquí hay profesores de español, gramática. Una cosa es decir, estoy con el hermano Pepito, con el hermano fulano. Otra cosa es decir, estoy en. Entonces, la conjunción con habla de compañía. Y la conjunción en habla de estar dentro, de pertenecer a algo o estar dentro de algo. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor? Les dice que ese espíritu de verdad, y mire que lo pone con E mayúscula, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. No dice lo van a conocer, sino dice ustedes ya lo conocen. ¿Por qué lo conocen? Porque mora con vosotros. ¿Y quién es el que moraba con ellos? Jesús, hecho hombre, ¿sí? Pero ahí en Jesús está Dios, que es espíritu, ¿no? Entonces, el texto dice, estará el que, porque mora. Habla del presente, ¿cierto? Y la otra parte dice, y estará en. Entonces ya ahí está hablando en qué, en tiempo futuro. Y cuando dice que estará en, quiere decir que este mismo que estaba con ellos ahora iba a estar dentro de ellos. ¿Sí? ¿Sí está claro el texto? Y el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y le pregunto, ¿quién es el que deja huérfanos? Es un padre, ¿cierto? Entonces él está diciendo aquí otra vez que él es el padre y que no nos iba a dejar huérfanos. No se preocupe, porque a veces por desmotivarlo a usted y por ofenderlo hay quienes que nos dicen los huérfanos. ¿Sí se lo han dicho alguna vez? ¿Que usted de cuál iglesia es? De la pentecostal. Ah, usted es Jesús solo. Usted es huérfano, porque usted no tiene al Padre, usted solo tiene al Hijo. Eso lo dicen porque no entienden. Pero usted sí entiende, ¿no? Y la Biblia lo dice, el que tiene al Padre, tiene al Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene al Espíritu Santo, porque ellos son uno solo. Son manifestaciones. No son tres dioses. No son tres. Porque si fueran tres me causaría un problema, entonces yo me le pegaría al que da más. Porque así somos nosotros los seres humanos. Entonces, ¿a cuál se le pegaría a usted? Pues el padre, que es el que tiene billete. El hijo depende del papá. Entonces el hijo no tiene nada para dar. Pero ¿qué dijo él como hijo? Todo lo que pidieren, yo lo doy. ¿Sí o no? Entonces son cuestiones de interpretación. Son cuestiones de interpretar la Biblia como dice la Escritura. Entonces nos queda claro que el nombre del Espíritu Santo también es Jesús. Porque Jesús dijo que Él es el Consolador. Porque Él mora en ese momento con ellos, estaba con ellos como hombre, pero dijo, voy a estar en ustedes. O sea, ya no con, sino en el corazón. Por eso la vida nuestra es el templo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. De tal manera, mis hermanos y mis amigos, que cuando uno se mete en esto, la Biblia nos ayuda a como a desbaratar
a desmontar esa teoría de que son tres dioses, de que son tres personas. No es así. Entonces la Biblia nos habla de un solo Dios. ¿Sí? La mía me habla de un solo Dios, que tiene muchas manifestaciones o formas de darse a conocer, de manifestarse. Pero también la Biblia me habla que ese único Dios tiene un nombre. Y el nombre está aquí revelado. Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. O sea que ellos no lo sabían, ¿cierto? Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, y en aquel día, he aquí yo mismo que hablo, estaré presente. ¿Y cómo se presentó él? Dios hecho carne. Dios manifestado en carne. Para mucha gente es imposible creer eso, aceptarlo. Pero Dios se hizo hombre. Si la teoría fuera cierta, que el Hijo ya estaba con el Padre, porque hay quienes enseñan que el Hijo le ayudó a hacer al hombre, a Dios, porque dijo, hagamos al hombre. Y entonces algunos dicen, ¿y a quién le dijo que le ayudara? Pues al Hijo. Entonces, si el Hijo hubiera estado allá, así como muchos creen, entonces, ¿para qué Dios poner en problemas a una pobre muchacha que casi le acaba el matrimonio, sí o no? Eso le pasó a María, casi le pasa, ¿no? ¿Para qué poner Dios en problemas a una pobre muchacha que era inocente de todo eso? Si el Hijo hubiera estado allá como muchos creen, que allá estaba el Hijo y que el Hijo le ayudó a hacer algunas cositas al Padre, entonces lo hubiera mandado derechito. Listo, vaya mi hijo y dígale a la gente que usted es el Hijo de Dios, que usted es el Salvador del mundo. Entonces, si eso fuera cierto así, entonces todo ese proceso, ¿para qué? O sea, yo soy uno de los que pienso que entre menos uno se complique y complique a otro, mucho mejor. Mi esposa a veces me dice, es que usted quiere hacerlo todo, pero es que si yo lo puedo hacer mejor y no le pongo problemas a otro. Y hago las cosas como yo quiero, ¿sí? Porque otro no las va a hacer como uno quiera. Y le complica la vida a uno a la gente. Entonces, Dios es así, Dios no complica a nadie. Él hace sus cosas como Él las tiene planeadas. Entonces todo estaba planeado, que Él tenía que hacerse hombre, que debía nacer de una mujer, porque Isaías lo profetizó, una virgen concebirá. ¿Sí o no? Eso estaba escrito. Tenía que ser una mujer virgen que no haya conocido varón. Tenía que nacer en una ciudad específica, en Éfrata, Belén. Tenía que llamarse como se llama. Pues lo más probable es que el niño, cuando usted va a tener un niño, cuando usted tuvo sus hijos, ya le tenía el nombre antes de nacer. Y tenga cuidado que pronto lo demande su hijo por el nombre que le colocó. Pero por eso en Jesús también ya todo también estaba fríamente calculado. Ya se sabía el nombre. O sea, todo estaba, y el nombre no se lo puso ni José ni María, ni la abuelita. ¿Se acuerda que los abuelitos le cambiaban el nombre a los nietos? El papá decía, no, mi hijo se va a llamar Julio. Y el abuelo decía, ese Julio no me gusta, que se llame Luis. Y iba y lo registraban el abuelo en una parte y el papá en otra parte. Y por eso muchos han tenido problemas con eso, con la identidad. Porque aparece en donde el cura con un nombre y allá en la alcaldía o en la registraduría con otro nombre. Eso sucedía. De pronto ahora usted ya no se deja influenciar por su papá o su mamá y ya el nombre que usted escogió ese es. Pero así pasaba en otros tiempos. Pero aquí en la Biblia
para el nombre del Señor Jesús no lo pudo escoger José ni María, ni la abuelita, ni el abuelito. El nombre ya venía etiquetado. ¿Sí o no? El nombre ya venía formulado. Por eso cuando José se quedó dormido pensando en irse y abandonar a María, el ángel dijo: José, no seas mal pensado. María no ha sido infiel contigo. Ha pasado esto y esto. Y es más, el niño que va a nacer ya tiene nombre propio. ¿Y cómo se va a llamar? Jesús. ¿Y por qué Jesús? Porque Él es el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Sí o no? ¿Y qué significa Jesús? Jehová salva. Ah, listo. José lo entendió y el ángel le explicó todavía. Mire, es que en el Antiguo Testamento, allá Isaías dijo que una virgen iba a concebir un niño y que a ese niño se le iba a llamar Emanuel, y que ya traducido entonces significa Dios con nosotros. Entonces José dijo: ah, ya entiendo ahora sí. Ya comprendí, ya entiendo. Entonces las cosas no es como ya las estaba pensando, que María me había sido infiel y que la iban a matar a piedra, porque eso decía la ley. Entonces mire cómo cuando la persona entiende. José no dijo más nada, ¿cierto? Y dice que la recibió. José recibió a María en su casa y no la conoció, es decir, él no tuvo relaciones con ella, relaciones sexuales, hasta, por respeto tal vez a lo que José entendió de lo que el ángel le explicó, dice, y no la conoció hasta que tuvo a su hijo primogénito. Y María sí tuvo más hijos. Eso de que ella fue virgen antes y después del parto, eso es un cuento. Porque la Biblia habla de los hijos de María. María estaba casada común y corriente. Simplemente Dios escogió a ella. Hubiera podido escoger a otra. ¿Sí? Pero todo está dentro del propósito de Dios. Entonces, ¿nos queda claro esto? Muy bien. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Entonces, mis hermanos, quiero que miremos este paralelo entre Mateo 28, 19 y Hechos 2, 38. Porque ahí es donde se genera controversia para muchas personas. Y le dicen a usted: usted está mal bautizado porque aquí habló Pedro y aquí habló Jesús. Y sí es cierto, eso no es mentira. Pero Pedro está guiado por el Espíritu Santo y está obedeciendo lo que el Señor le enseñó. ¿De qué habla Mateo 28, 19? ¿De qué tema específico habla Mateo 28, 19? ¿De qué tema? Del bautismo. ¿Sí? Del bautismo. No se me confundan. ¿Y de qué tema específico habla Hechos 2:38? Del bautismo, o sea, del mismo tema. O sea, no hay tema diferente, es el mismo tema. Entonces, si le preguntan cuál es el tema específico de Mateo 28, 19, el bautismo. ¿Y de qué habla Hechos 2:38 específicamente? Pues del bautismo. Muy bien, ustedes son muy inteligentes. Bueno, entonces, ¿qué encontramos en Mateo 28, 19? Encontramos una orden, un mandato, una comisión. ¿A quiénes se le está dando esa comisión? A unos señores que la Biblia llama discípulos. Llámese Pedro, Mateo, Jacobo, Juan. Esa orden de bautizar, ¿en qué se dio? ¿En qué nombre? En el nombre. Recuerden que les dijo en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre. ¿Hubo bautismos en Mateo 28, 19? No hubo bautismos. Ahí a nadie bautizaron. Entonces miremos ahora a Hechos 2:38. Pero como no hemos leído Hechos 2:38, vamos primero a leer el texto, para que nos ubiquemos en ese contexto. Hechos 2:38 dice así la Biblia. Pedro les dijo:
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre. ¿Sí nota otra vez la expresión? En el nombre. Pero ya está hablando del nombre. En el nombre de Jesucristo, que traduce o se puede traducir como en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese que aquí la doctrina del bautismo ya está más aterrizada, porque en Mateo 28, 19 no se dijo para qué era el bautismo, pero aquí sí se está diciendo para qué es, ¿cierto? Por eso hay gente que se bautiza y no sabe para qué lo bautizaron. Por eso es importante saber para qué me bautizo y por qué me bautizo. En el tema de hace 8 días explicábamos eso, el por qué y el para qué del bautismo. Entonces ahora sí miremos qué pasa en Hechos 2:38. Mateo 28, 19 hay una orden, aquí hay un cumplimiento. ¿Cumplimiento de cuál orden? De esta. ¿Quiénes están cumpliendo esa orden? Estos mismos caballeros, ¿sí? ¿En qué fórmula la están cumpliendo? En el nombre, ¿sí? En Mateo 2:38, perdón, Hechos 2:38, ¿sí hubo bautismos? Sí los hubo. Se bautizaron 3,000 ese día. Y en Mateo 28, 19 no se bautizó ni siquiera uno, porque todavía no estaban bautizando. Amén. Sí, tenemos que entender eso. Por eso yo le dije hace un momento que en Mateo 28, 19 se está dando la orden o la comisión, pero el cumplimiento parte a partir de aquí, de Hechos 2:38. Por eso usted tiene que ponerle cuidado a la Biblia de ahí para allá. ¿Cómo bautizaron? ¿En qué nombre bautizaron? Y si encontráramos a partir de Hechos un solo bautismo que alguien hubiera realizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, entonces eso sí daría base para decir que existen 2 bautismos. Y usted podría elegir el día que lo vayan a bautizar, o los que ya somos bautizados, hubiéramos podido elegir cómo queremos que nos bauticen, en qué fórmula, ¿sí? Como cuando usted va a comprar un producto, le dicen, ¿quiere el original o el genérico? Y usted, por ahorrarse unos pesitos, dice el genérico. El original vale más, pero dura más. Sí, pero uno como es inteligente dice el genérico, y a los 2 meses vuelve a comprar el genérico. Así somos nosotros. Entonces, aquí en Hechos 2:38 sí hubo bautismos y aquí no hubo. ¿Sí nos queda clara vez? Entonces, a usted le van a decir, hay gente que dice, Pedro se equivocó. Sí, algunos dicen eso. Pedro se equivocó. ¿Y cómo así que se equivocó Pedro? Luego a solo Pedro le dieron la orden. Luego los otros 10 mechudos, ¿qué hacían? También estaban ahí, escuchando a todos. Se les dio la misma orden. Y si Pedro se hubiera equivocado, los otros señores lo hubieran corregido, ¿cierto? Y además Pedro está lleno del Espíritu Santo. Ese Pedro belicoso, que corta oreja, o que cortaba más bien, ¿sí? Ahora ya está lleno del Espíritu Santo. Y no se hubiera rebotado si los otros han hecho, Pedrito, mira, es en el nombre del Padre y del Hijo, pilas Pedro. No, ellos no le corrigieron, porque entendieron que la orden estaba dada en el nombre, amén, y había que cumplirla en el nombre. Entonces, mis hermanos, esto es cuestión de poderlo descifrar, de poderlo entender.
Gloria al Señor. Entonces el paralelo está correcto. No le encuentro ninguna alteración. Aquí están los mismos discípulos, estos son los mismos. Aquí hay una orden, aquí hay un cumplimiento. La orden se dio en el nombre, el cumplimiento lo dieron en el nombre. Y aquí no hubo bautismos porque apenas les estaban diciendo cómo tenían que hacerlo, pero aquí sí lo hicieron. Amén. Demos una alabanza al Señor. Creo que más claro no canta un gallo. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué más decimos? Entonces podemos deducir que no hay dos fórmulas para el bautismo, ni tampoco los apóstoles se equivocaron. Porque ¿qué dice Efesios 4:5? Lo leíamos hace 8 días. Un Señor, una fe, un bautismo. Si existieran dos bautismos, la Biblia diría dos bautismos. Pero hay un Dios, pero hay dos bautismos. No, la Biblia no dice así. Por esa razón nosotros no podemos predicar dos bautismos. Ni el día que usted se vaya a bautizar, aquí en el bautisterio no le puedo preguntar, bueno, ¿cómo quiere que lo bautice? ¿En qué fórmula? No, yo no le voy a preguntar. Yo hago lo que el Señor me dice. Lo bautizo en el nombre de Jesucristo. Y si usted cree que es el bautismo correcto, se deja bautizar. Y si no, se saldría de ahí. ¿Sí o no? Entonces, así son las cosas. Vamos a mirar rápidamente aquí las evidencias bíblicas del bautismo en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, estas citas las voy a comentar, ustedes después las lee, de pronto no tengamos tiempo ya para leerlas, simplemente las voy a comentar. Entonces, Hechos 2:38 nos dice que los judíos, esos 3,000 fueron judíos, que se bautizaron en el nombre de Jesús. Hechos 8, versículo 12 y 16, nos habla de los samaritanos. Los samaritanos eran hermanos con estos, ¿sí? Un problema histórico, un problema teológico, hizo separación entre judíos y samaritanos, pero ellos tenían el mismo conocimiento. Ahí dice la Biblia que los samaritanos también se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Hechos 10:43 al 48, se bautizaron los primeros gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran ni judíos ni samaritanos. Ahí fue Pedro invitado porque recibió una revelación de parte de Dios. Recuerden lo del lienzo con muchos animales limpios e inmundos, y Dios le dijo que tenía que comerse todo eso. En fin, usted conoce la historia. Si no la conoce, léala en 10 de los Hechos, Hechos 10. Y Pedro llegó a la casa de un señor que se llama Cornelio, que era gentil, pero era un hombre temeroso de Dios. Y allí dice la Biblia que Pedro empezó a predicar, y el versículo 43 dice: y de este dan testimonio todos los profetas. Me gustaría leer por lo menos ese versículo para que tengamos en cuenta. Dice: y de este, o sea, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Por cuántos nombres? Por su nombre. Y Pedro siguió predicando. Dice que mientras él predicó, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y Pedro miró a los judíos que han ido con él, porque han ido hermanos de los judíos, y preguntó: ¿alguien puede impedir que estos se bauticen como nosotros? Y nadie respingó, nadie dijo nada. Entonces dice la Biblia que los mandó bautizar en el nombre de Jesús. ¿Listo? Ahora vamos a Hechos 19, 1 al 7. Allí Pablo encontró en Éfeso a unos discípulos de Juan. ¿De cuál Juan? Juan el Bautista.
Y ellos le dijeron al hermano Pablo que ya eran bautizados. Y Pablo les hizo una pregunta clave. ¿Ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Porque lo lógico, lo normal es que todo hermano que se bautice en el nombre de Jesucristo debe ser lleno del Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó así y ellos dijeron: Espíritu Santo, Pablo. Hermano Pablo, ¿eso con qué se come? Ni siquiera hemos oído hablar de eso. Y él les preguntó: bueno, pero entonces, ¿cómo fue el bautismo de ustedes? Y ellos le explicaron que era por Juan. Y entonces, cuando Pablo les explicó eso, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y recibieron el Espíritu Santo. Sí, ahí va. En Hechos 22:16 encontramos al apóstol Pablo dando su testimonio de conversión. Y él dice que escuchó una voz que le dijo: levántate ahora, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos y mis amigos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles nunca encontramos ni medio bautismo, ni uno solo, que alguien haya realizado invocando los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso lo cambiaron 300 años después. Así cuenta la historia. Entonces, no hay dos bautismos, no hay dos fórmulas. Hay una sola fórmula. Y en ese nombre tenemos que ser bautizados todos los que queramos ser salvos. Porque no hay alternativa. Yo una vez me encontré con un pastor de la doctrina trinitaria. Yo incluso estaba empezando el ministerio. Y pues él se creía muy teólogo y quería acorralarme. Pero yo le dije: pastor, vamos a hacer una cosa. Si en este momento usted en el libro de los Hechos me muestra un solo bautismo que alguien haya hecho invocando los 3 títulos, ya le autorizo que vaya y me bautice. Y estábamos cerca de un río. Le dije: allí está el río. De una yo me voy a bautizar. Y usted será el que me va a bautizar. Pero eso sí, muéstremelo por la Biblia. Y que lo encuentre usted en el libro de los Hechos. Porque es que el libro de los Hechos no es una simple historia. Algunos miran el libro de los Hechos como un libro histórico. Es un libro doctrinal, teológico. Porque ahí están las bases doctrinales de la iglesia. Si en el libro de los Hechos se hubiera bautizado de otra forma, así estuviéramos bautizando nosotros. Si en el libro de los Hechos se hubieran enseñado otra cosa, así estuviéramos enseñando nosotros. Pero en el libro de los Hechos está la base doctrinal de la iglesia apostólica. Es decir, la iglesia que fue formada por los apóstoles, que fueron los testigos presenciales de la obra de Jesús. Así que entonces, mis hermanos, no nos dejemos confundir. Hay una sola fórmula bautismal. Concluyo con esto. Entonces, ¿qué dice la Biblia? No existen sino una sola fórmula, ¿cierto? Y la fórmula debe ser tal cual el Señor lo ordenó. ¿Y cómo ordenó Él? Mire lo que dice. Y que se predicase ¿en qué? En su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por eso ahí comenzó el epicentro de la iglesia. Ahí comenzaron a bautizar en el nombre de Jesús. Y que se predicase en su nombre. ¿Sí o no? Y Hechos 4:12, ¿qué dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Le vuelvo a repetir, el nombre que le invoquen a usted el día de su bautismo sí importa, porque es para salvación. Eso dice la Biblia. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para que podamos ser salvos. No hay otro nombre. El nombre vino del cielo. Recuerda eso, que el nombre ya venía etiquetado. Ya venía en sobre sellado. Pero ahí se abrió. ¿Sí o no? Venía desde el cielo. Entonces, hermano, no dude usted que ya es bautizado en el nombre de ustedes. Es como que se pone a dudar. ¿Y será que sí? ¿Será que sí son 3 al fin? ¿Cómo será eso? No le ponga ni la menor duda. Si el día de su bautismo el pastor le dijo: hermano, yo lo bautizo a usted en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, para que reciba el don del Espíritu Santo, para que usted a partir de hoy sea un hijo de Dios. Si así lo bautizaron, póngale la F, póngale la firma que así es. Pero si no lo bautizaron así, toca volverlo a bautizar, como lo dice la Biblia. Así es. Nosotros no podemos equivocarnos, no podemos decir: no, hermano, ahí pues no, es que hay que hacer lo que la Biblia dice. Gloria al Señor. En su nombre hay que predicar el arrepentimiento. Y le dejo esta nota ya para finalizar. Usted se da cuenta que hay gente que dice ser cristiana, usan el nombre para ser sanos, ¿cierto? Usan el nombre para orar, usan el nombre del Señor para cantar, usan el nombre para muchas cosas. Pero para lo más importante que lo deben usar, no lo usan. Y es para la salvación. Eso sí es lo más grande. Echar fuera a un demonio no es tan grande que tener el nombre inscrito en el libro de la vida. Hacer un milagro no es tan grande como tener salvación. No estoy menospreciando los milagros. Hemos orado y los milagros se dan. Uno se encuentra a veces por ahí cualquier bicho raro y lo reprende en el nombre de Jesús y tiene que irse. Pero yo no puedo: uy, mire, soy el pastor que echa fuera demonios. No, otros también los echan. No necesita ser pastor. Usted como creyente también puede echar un demonio, ¿o no? ¿O le tiene miedo? Ay, bendito. Oh, si se le presenta un bicho de esos, enfréntelo en el nombre de Jesús. Y usted es vencedor. Entonces hay gente que usa el nombre para todo, pero no lo usan para salvación, que es lo más grande. Esto se lo dijo el Señor a sus discípulos. Recuerde que Él mandó 70 personas de 2 en 2, ¿no?, a cumplir la misión de evangelismo. Y cuando ellos llegaron, pero mejor dicho, embombados. ¡Oh, Señor! En tu nombre los demonios se nos sujetaban, en tu nombre. Y llegaron, mejor dicho, bien creciditos. Y el Señor dijo: ¿sabe qué, muchachos? Eso no es lo más grande. ¿Cómo así, Señor? Nosotros pensamos que echar fuera un demonio es... ¡fua! No, mire, muchachos, lo más grande para ustedes es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Cómo así, Señor? Sí, así es. Entonces, mi hermano, lo más grande es que usted haya podido entender esto. Y si no lo entiende, yo se lo explico con más cuidado, ¿sí? Porque si hay un hermano que lo bautizaron en el nombre de Jesucristo, pero no entiende ni sabe y está confundido, hay que llevarlo al pizarrón y ponerlo a estudiar más detenidamente. Porque no hay otro nombre. Amén. No hay dos fórmulas. Las fórmulas son únicas. Usted va a un lugar y se come una empanada o un pastel, cualquier cosa tan rico que le sabe. Usted le dice: hermanito, ¿y me regala la fórmula? No, señor. Esa es mía. Las fórmulas no se pueden alterar, ni se venden, ni se compran. ¿Sí o no?
Entonces, así es la doctrina es única. Y no se puede, no se debe alterar. Si se altera, entonces ya no es efectiva la fórmula. Ya no queda conforme está escrito. Así que, mis hermanos y amigos, espero que esto nos haya quedado claro hoy. De que hay un solo bautismo y que el bautismo es en el nombre de Jesucristo y que no existe Trinidad. Cuando la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y del pastor y del abogado y de muchos atributos más de Dios, está hablando de un solo Dios. Pero ese solo Dios sí tiene nombre y su nombre es Jesús. Si usted entiende esto, creo que ha entendido grandes cosas de la palabra de Dios. Y vuelvo a decir, toda persona para ser salva debe hacerse bautizar en el nombre de Jesús. Pero eso sí, perseverar, porque hay gente que se bautiza hoy y mañana ya no está. No, tampoco eso es. Pero qué bueno que usted pueda entender eso. Que debe hacerse bautizar para ser salvo. Y que el nombre que salva es el nombre de Jesús. Porque si a usted lo bautizan en nombre de su abuelito, de su abuelita, no. Ese bautismo no sirve. Así que vamos a orar para que el Señor le dé a usted entendimiento. Le dé sabiduría. Y el día que usted tome la decisión de bautizarse, claro, le vamos a adoctrinar más, le vamos a enseñar más. Y lo vamos a bautizar como dice la palabra de Dios. No podemos cambiarle la fórmula.